Buenas noches para todos los amigos y hermanos que nuevamente se conectan con la misión Sendas de Vida. Sean todos bienvenidos nuevamente a este lugar de la iglesia en línea. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por permitirnos entrar allí a sus hogares, a sus corazones e ir allí a aquellos lugares donde quizás no llega la palabra fácilmente, por la distancia o por falta de internet, no sé cuál sea, pero en el momento en que llegue a ver este mensaje, va a ser de bendición para su vida también. Y gracias también por compartirlo con otras personas, porque eso hace que el reino de los cielos siga avanzando. Saludo a todos los hermanos allí en Colombia, mis hermanos en el último rincón donde puedan ver esta enseñanza, allí en la Unión Americana, en Ciudad, y allí todos los hermanos en Los Ángeles, allí en los Estados Unidos, los saludo, en Holanda, en España, la familia, a mi hija, a mi yerno, a mis nietos, allí en España, y también a la familia que se encuentra allí, primos, toda esta familia que está allí en España. Saludo en Perú también, allí a los hermanos en Perú. Saludo en cada lugar donde está la iglesia en línea. Sean todos bienvenidos y los bendigo en el nombre de Jesús. Y gracias nuevamente por estar con nosotros, apoyando este ministerio y para seguir adelante. Y quiero que oremos en esta hora para iniciar la enseñanza de esta noche. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Bendigo tu santo nombre, tu presencia, Señor, que es con lo único que te contamos y sabemos que estás con nosotros en todo tiempo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te alabamos, Dios de gloria, por estar presente en este lugar, en cada vida, en cada hogar, donde permiten que esta palabra llegue, Padre. Muchas gracias te doy, Dios del cielo, por ser tú nuestro guía, por ser tú el que nos apoya, por ser tú el que nos enseña, por ser tú el que nos respalda, Señor. Gracias te doy, Padre, por bendecir a cada amigo y hermano, Señor, para que esta palabra cobre vida en cada corazón, en cada vida, se haga rema, se haga carne en sus vidas, Señor. Gracias te doy, Padre de gloria, porque esta palabra, Señor, está puesta aquí para bendecir a muchos, Padre. Y yo pido de todo corazón que llegues allí, a lo más profundo de cada corazón, para traer convicción a sus vidas, Señor, de tu presencia, de tu palabra, de tu verdad, Señor. Gracias te doy, Padre de gloria. Te bendigo a ti y te doy gracias, Señor. Nuevamente, gracias, 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 Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, nuevamente con ustedes. Estoy aquí. Hace 15 días nos habíamos visto por acá, por la plataforma. No sé por qué plataforma está en este momento. Hace 15 días me tocó irme allí a YouTube. Hoy está nuevamente en Stringer. Y en las otras plataformas que se puedan entrar por aquí, Instagram, no sé por qué lado estén, por qué plataforma, pero donde quiera que estén, a la hora que sea, sean todos bienvenidos. No sé si allí es tarde, noche o es de mañana, no sé, donde quiera que estén, todos sean bienvenidos y sean bendecidos por tener el privilegio de poder recibir la palabra del Señor con libertad en nuestros corazones. Y también yo doy muchas gracias a Dios por ese privilegio que me da de poder ser partícipe de la obra del Señor, llevando la palabra a cada vida y a cada corazón. Y quiero que vayamos allí. La enseñanza de hoy se va a llamar, en forma de pregunta, carnales o espirituales. Y quiero que vayamos allí al libro de Juan 3:7, que dice de la siguiente manera. Leámoslo desde el 6. Vamos a leerlo desde el 6. Aquí lo tengo desde el 7, pero quiero que vayamos desde el 6. Si tiene allí la Biblia a la mano o si no, escuche la palabra y después la puede corroborar más adelante si quiere ver. Va anotando los versículos, va escribiendo los versículos y cuando tengan la manera de corroborar cada enseñanza que se lleva con fundamentos bíblicos, la va a encontrar aquí. Entonces es Juan 3, 6 y 7. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, ¿os es necesario nacer de nuevo? Nicodemo le preguntaba al Señor porque él no podía entender, aunque él era maestro de la ley, no podía entender mucho las cosas espirituales porque él aprendió solo la ley, pero lo espiritual, él quería aprender más de esto. Por eso fue a Jesús
a buscarlo para preguntarle sobre el nuevo nacimiento. Y me quiero enfocar en esta palabra porque la enseñanza de este día es eso, precisamente. La Biblia nos habla de dos grupos de cristianos, no de personas, sino de cristianos. Porque a veces pensamos, cuando digo dos grupos de personas, estaría mal, pero estoy hablando de dos grupos de cristianos de los que la Biblia nos habla. Así como en lo natural, el cuerpo tiene etapas de crecimiento, así la vida espiritual también tiene etapas de crecimiento. La vida cristiana tiene esas dos etapas, y cuando vemos el paralelo entre una persona natural y una persona espiritual nacida de nuevo y una persona natural nacida de nuevo, es cuando el Señor muestra aquí los dos tipos de cristianos que hay entre la vida espiritual y la vida natural. Entonces, el niño cuando es pequeño y tiene un proceso allí que poco a poco se va desarrollando hasta llegar a una madurez cuando ya es adulto. Lo mismo la vida espiritual. Tiene un proceso allí donde nace de nuevo y tiene el mismo comportamiento espiritualmente a la de una persona natural. Entonces, es allí donde nosotros vemos la diferencia que hay. Es normal que el recién nacido convertido cometa muchos errores, como los puede cometer un niño natural. Puede cometer errores, y lo mismo sucede con la vida espiritual. Puede cometer errores, pero no para estancarse en estar cometiendo errores y estar allí, sino para avanzar. Porque el niño no se queda nace un bebé, empieza a crecer, empieza a caminar, a medida que va cumpliendo 1, 2, 3 años, vemos el progreso como padres de lo que esta criatura empieza a hacer. Así en la vida espiritual, nace espiritualmente, y al primer mes, al segundo mes, al año, puede el cristiano cometer muchos errores, porque apenas está en ese crecimiento y en ese proceso que necesita para poder llevar a cabo una madurez, para llegar a la madurez. Y allí, cuando la persona llega a ese de una vida espiritual, no se puede quedar ahí. El bebé no queda tomando todo el tiempo tetero o mamadera, como le llamen. Bueno, la leche que le dan a los bebés cuando nace, o no se queda tomando siempre pecho. El bebé empieza un proceso, y ese proceso lo va dejando poco a poco. ¿Sí? Empieza dejando la leche, la mamadera o el tetero, como le llamen, empieza a dejarlo poco a poco. Y muchas cosas parecidas va dejando, va abandonando el pañal, va abandonando las palabras a medio hablar, sino que ya habla como un niño, empieza a hablar como un niño. Entonces los niños se quedan ahí estancados. Así como crece físicamente, mentalmente va madurando su cerebro, emocionalmente va madurando todas sus acciones. Un bebé nace con todos sus miembros, sus 5 sentidos, pero van a desarrollarse en la medida que va creciendo. Así es la persona espiritual. A medida que va creciendo, tiene todo ejercitado, pero aún tiene que empezar a caminar espiritualmente, como el Señor nos llama a nosotros a caminar. Y aquí, cuando leemos en la vida de Nicodemo, el nuevo nacimiento del que le hablaba Jesús a Nicodemo, empieza a ver cómo el Señor allí le enseña paso a paso lo que sucede en la vida que nace espiritualmente. Entonces, muchas personas se estancan allí. El bebé naturalmente no se estanca, porque la vida, la misma creación de Dios, lo empieza a hacer crecer, a la fuerza lo empieza a hacer crecer. Pero los padres depende, y del niño depende, quedarse allí tomando biberón o tetero o mamadera toda la vida, 7, 10 años, o depende de dejar un momento en que ya sabe que puede tomar su tetero o su leche en un vaso. Entonces vemos allí cómo espiritualmente es un paralelo muy para nosotros ponerlos como ejemplo, para que la persona no se estanque. Entonces aquí la persona espiritualmente unos se estancan por rebelión, porque son rebeldes y no quieren asumir esa responsabilidad de caminar con el Señor, sino que se rebeldizan y ahí se quedan estancados. Pero otros se estancan porque no hay alimento espiritual, porque no le dan las armas, porque no es discipulado, porque no es enseñado para empezar a seguir creciendo paso a paso. Va creciendo hasta que su vida espiritual es creciente, es abundante, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, como habla el Salmo 1. Y esto hace que se convierta en una persona madura
o hace, si se paraliza o se estanca por rebelión o se estanca porque no tiene conocimiento, entonces hace que esa persona se convierta en un cristiano carnal porque no tiene las armas, no tiene el conocimiento para poder trabajar en su vida espiritual, para poder trabajar en su vida emocional, para poder trabajar en su vida mental y física. No lo tiene, entonces por eso es que se estancan. Y se les llaman carnales porque aún siguen siendo dominados por su naturaleza humana. Se les llaman carnales porque siguen siendo dominados por su naturaleza humana, porque no se han edificado y no han sido enseñados para poder crecer y madurar. Nosotros todos nacemos con esa naturaleza caída. Cuando nosotros llegamos al Señor, cuando nacemos con naturaleza caída, pero de mí depende, a medida que conozco al Señor, a medida que tengo conocimiento, a medida que pongo en práctica la palabra de Dios, empiezo a ver cómo eso que he aprendido y que he puesto en práctica empieza a tener un respaldo de Dios para mi vida. Esa naturaleza caída solamente empieza a tener vida cuando yo empiezo a depender del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va conduciendo a medida que vamos caminando con el Señor, nos va conduciendo a la santificación. Y esa santificación tiene que producir o dar frutos. Da frutos esa santificación. Entonces, cuando vemos que la persona que ha crecido, que ha madurado espiritualmente, empieza a tener frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra. Dignos de arrepentimiento, o sea, dignos de que realmente el Señor está haciendo la obra a través de su Santo Espíritu en cada vida y empieza a producir, a dar frutos. El deseo de Dios para nosotros es que crezcamos. Él no quiere que nos quedemos bebés espirituales. Él no quiere que nos estanquemos. Él quiere que progresemos en ese proceso de una madurez espiritual. ¿Para qué? Porque si yo crezco voy a ser transformado a la imagen y semejanza del Señor. Voy a ser transformado por Él. Porque mientras estamos en esta tierra habrá una lucha. Hay lucha. Una lucha entre la carne y la voluntad del Espíritu de Dios, o entre la carne y el Espíritu. Entonces va a haber una lucha. Mientras estemos en esta tierra, hasta que vayamos al cielo va a haber una lucha entre lo natural y lo espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros no sometemos la carne al Espíritu, esto va a suceder. Entonces hay una lucha. Y esa lucha tenemos que estar por eso cada día, pegados de la mano del Señor, asidos de la mano del Señor para que empiece a verse un resultado en nuestra vida de transformación. Y vamos a ir allí a Gálatas, al libro de Gálatas 5:17, que dice de la siguiente manera. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, esa es la lucha de la que les hablo. Va a haber una lucha siempre. Pero si yo dejo que predomine la carne, pues va a manifestarse las obras de la carne. Si yo permito que el espíritu se manifieste, va a manifestarse los frutos del espíritu. Entonces, cuando alguien le da el control a su carne o a su naturaleza humana para que gobierne, eso es un cristiano carnal. Hay que mirar la diferencia. Entonces, cuando yo permito que mi carne gobierne, me voy a convertir en un cristiano carnal. Y aún no ha madurado. Cuando la persona todavía es carnal es porque le falta madurar espiritualmente. El crecimiento espiritual depende de cuánto nosotros rindamos nuestras vidas al Espíritu de Dios. De cuánto yo rinda mi vida al Señor. De eso depende. Y Gálatas 5:16, vamos a leer el anterior. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Entonces, ¿a qué nos llama a nosotros? A que andemos en el espíritu, a que nuestra vida espiritual sobresalga sobre nuestra naturaleza humana o carnal. Entonces, de eso depende. Vamos a ir hasta el 21. Voy a leer el 17, ya lo leí, voy a leer 19, que no lo he leído, y dice, y manifiesta son las obras de la carne, que son. ¿Cuáles son las obras de la carne? Si un cristiano se congrega y aún siente esto en su vida, se manifiestan esas obras de la carne, es porque es un cristiano carnal. ¿Y cuáles son? Dice, el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está marcada totalmente la naturaleza pecaminosa, o sea, cuando la persona es carnal, todo esto se manifiesta. Allí se manifiesta totalmente las obras de la carne cuando nosotros dejamos que nuestra carne gobierne, que esté sobre nuestro espíritu. Y desde el 22 al 25 dicen, más el fruto del espíritu, aquí está haciendo la diferencia entre el espiritual y el carnal. Más el fruto del espíritu es amor. Si una persona es espiritual, se ve el amor, ¿cierto? Vive en amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene buena, una persona buena, tiene fe, es manso, tiene templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Entonces, aquí vemos las dos diferencias entre la persona carnal y la persona espiritual. El crecimiento espiritual no depende de cuántos días, de cuántos dones tenga la persona, porque yo conozco personas que tienen dones, que tienen talentos, han sido dotados de eso porque el Señor les ha dado esos dones y esos talentos. No depende de los dones que tenga, no depende de cuántas veces se congregue, vaya a la iglesia, no depende de cuántas veces se congregue, depende de los frutos que muestren. Entonces yo conozco muchas personas que van a una iglesia, que adoran, que cantan, que diezman, que ofrendan, que se congregan, que no faltan a ninguna reunión. Todo esto hacen, pero los frutos son los que muestran si la persona es carnal o espiritual. Y si esto, nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos para saber qué tengo de estas cosas, qué me está faltando en los frutos del espíritu y qué tengo de las obras de la carne. Y las obras de la carne son muchas porque vimos que es el triple de los frutos del espíritu. Entonces, es someter nuestra carne al espíritu para que se pueda manifestar. Entonces, no depende de que la persona vaya a la iglesia, porque el hecho de que vayas a una iglesia no quiere decir que eres espiritual, porque se va a notar en los frutos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que el Señor nos habla aquí en la palabra. Entonces, depende de todo lo que acabamos de decir, sino de los frutos que dé. Porque aquí Pablo, hablando en Gálatas, Pablo da el ejemplo de la iglesia de Corinto. Esto vivía la iglesia de Corinto. Esto él estaba hablando allí a la iglesia de Gálatas y a la iglesia de Corinto. Él tuvo que hablar y decir cuáles eran. ¿Por qué le habló a la iglesia de Corinto? Aquí están los frutos en Gálatas, pero si vemos más adelante, vemos cómo Pablo se dirigió a la iglesia de Corinto. Tenía todos los dones. La iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero Pablo los llamó carnal. ¿Y por qué la llamó carnal? Porque Pablo era el apóstol y él conocía cómo era su iglesia. Porque hay un dicho que dice que los toros se ven mejor desde la barrera. A veces nosotros tenemos ese punto ciego que nosotros no podemos ver, pero otras personas sí lo pueden ver. Ese punto ciego que a veces le ponen a los vehículos porque no pueden ver de un lado y el punto ciego dice, este es un punto ciego. ¿Qué quiere decir? Si llego a darle un golpe por este lado, no tengo la culpa porque no veo. Pero nosotros por eso necesitamos crecer, para que yo pueda ver cuál es mi punto ciego y no lo vean otras personas.
Yo misma puedo ver ese punto ciego por cuanto estoy hablando de lo espiritual y de lo carnal. Entonces Pablo llamó a la iglesia carnal porque había disensión entre ellos, habían contiendas. Si alguien ve a alguien en la iglesia que causa disensión, problemas, contiendas, todavía está orando allí. Las obras de la carne están allí en esa persona. Entonces había disensiones entre ellos, por eso Pablo tuvo que decirle que era una iglesia carnal. Le dijo a la iglesia de Corinto, había corrupción. Había allí corrupción entre la iglesia de Corinto. El carácter de ellos no era como el de Cristo, porque es que la vida espiritual se refleja porque el carácter tiene que tener el carácter de Cristo. ¿Y cuál es la identidad que Dios nos ha dado a nosotros? Saber quiénes somos, quién soy y para dónde vamos nosotros. Ahí reflejamos la identidad y el carácter de Cristo lo vemos allí en Gálatas, de Gálatas 5 del 22 al 25 vemos allí cuál es el carácter de Cristo. Cristo anduvo siempre en amor, Cristo anduvo siempre en gozo, Cristo siempre tuvo paz, tuvo paciencia, benignidad, fue bondadoso, tuvo fe, fue manso, humilde, tenía templanza. Porque recordemos cuántos ejemplos de los discípulos, más adelante vamos a ver los ejemplos de los discípulos y cómo fue algunos de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque se empezó a ver el carácter de Cristo a reflejar. Entonces, cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo, dejamos de ser carnales. Pablo señaló a Cristo como la solución definitiva, le señaló a la iglesia de Corintios. Le dijo, ¿qué le dijo a la iglesia de Corintios? Le dijo, la solución para ustedes, que dejen vivir a Cristo en cada una de sus vidas. Permítale vivir, pero deje que Dios sea formado dentro de ustedes, de cada uno, para poder dejar la carnalidad. Si yo dejo que la carne gobierne, mis frutos van a ser nulos, no va a haber frutos. Y si acaso hay uno o dos. Pero si yo dejo que obre los frutos del Espíritu, la carnalidad tiene que huir de nuestras vidas, tiene que irse. Entonces la única solución es permitir que Dios sea el que venga a gobernar nuestras vidas para poder tener los frutos del Espíritu. La verdadera espiritualidad se trata cuando ha sido moldeada la persona. Eso empieza a moldearse o a ser transformada. Esa es la verdadera espiritualidad. Dejar que Cristo nos forme, nos transforme. De lo contrario, será muy difícil porque con mis propias fuerzas no lo voy a lograr. Necesito de Dios para lograr ser transformado, para lograr ser moldeado por Dios. Pero ¿qué debo hacer? Debo poner en práctica lo que yo he aprendido desde que nací en el Señor hasta el día de hoy. No importa la edad que tenga, no importa cuánto tiempo lleve de ser cristiano, de conocer, de caminar con Dios, lleve un día, un mes, un año, 2 años, tiene que empezarse a ver los resultados de esa transformación, de ese moldeamiento que Dios ha hecho en cada una de las vidas. ¿Por quién? A través de su Santo Espíritu, que viene a morar, porque es que Él mora, pero cuando nosotros dejamos que la obra de la carne se manifieste, y dejamos que la carne sea la que gobierne, el Espíritu Santo se va a contristar, se contrista y no se deja manifestar los frutos de Él. Entonces somos transformados por el Espíritu Santo para poder tener el carácter de Cristo y podemos mostrar nosotros los frutos del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas, en su vida y en mi vida. Y quiero mostrar aquí unas características de un cristiano carnal. Aquí hablamos de los frutos, pero una cosa son los frutos, una cosa son las obras de la carne, pero otra cosa son las características que yo quiero mostrarlas porque a veces decimos, bueno, tengo esto, pero ¿cómo se caracteriza? Vamos a verlas. Una de las características de un cristiano carnal es que su mente es carnal, o sea, siempre piensa en las obras, en las cosas de este mundo, carnal. Su pensamiento está allí y de lo que piense, de eso baja el corazón y cuando baja al corazón se manifiestan, se llevan a hechos. Entonces, su mente es carnal y de este mundo, en la vanagloria de este mundo.
se vanaglorian todas las cosas de este mundo, en el éxito, solo piensa en las cosas de este mundo, en el éxito, en la economía, en cómo lograr dinero, siempre está pensando en esto, y no está malo pensarlo porque nosotros debemos trabajar y poder cómo sostenernos, pero todo el tiempo su pensamiento es más que Dios, la mente es carnal en todo lo que en este mundo está, que son las vanaglorias de la vida. No piensa las cosas celestiales, que es lo opuesto a lo terrenal, no piensa. Entonces, solo en lo terrenal, solo en lo terrenal, solo en el día puede estar pensando, tiene 8 horas el día para trabajar y pensar, pero su pensamiento está más enfocado en las cosas de este mundo, como ni un momento hay para dar espacio a Dios. Entonces, esta es una de las características. Y vamos a ir allí al libro de Romanos que dice, Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne, lo que acabo de decir, los que tienen su mente, solo sus pensamientos son de la carne, la mente, los pensamientos, todos son de su naturaleza carnal, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces aquí vemos cómo nos habla la palabra, es un fundamento que estoy dando, un fundamento espiritual, fundamento bíblico a lo que le estoy hablando. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y vamos a ir allí a Efesios 4:18, que dice de la siguiente manera. Teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, con algo que le cubre, que tiene tinieblas allí, ajeno de la verdad, de la vida de Dios. O sea, su pensamiento solo está en esto, allí entenebrecido, en la vanagloria, en el dinero, en las cosas de este mundo, en todo lo del mundo. Dice, ajenos a la vida de Dios. O sea, están ajenos a todo lo que Dios ha venido enseñándole, pero lo ignora, lo deja allí de lado, por la ignorancia que en ellos hay. Ignora la palabra, ¿por qué? Porque no ha habido conocimiento de la palabra, no ha sido entrenado, no ha sido enseñado. Entonces, ¿por qué dije que no ha sido enseñado? Por rebeldía o por falta de conocimientos que son carnales. Entonces, allí la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. O sea, no han querido ser formados. ¿Por qué? Porque se estancaron allí por rebeldía. Entonces, no han querido entender porque hay dureza en su corazón para las cosas de Dios. Pero sí, su mente está abierta a las cosas de este mundo. Entonces, vemos la diferencia allí y cuál es la característica de una persona carnal. No dedica tiempo para leer la palabra. O sea, dedica tiempo para todo, para todas las cosas, menos para leer la palabra, ni para escudriñarla. No la lee, pues si no la lee, no la va a escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Es examinar algo con mucha atención. Eso es escudriñar. Entonces, si no saca tiempo para leer la palabra, mucho menos va a examinarlas prestando atención para examinarla con atención. Ni medita en ella. ¿Y qué es meditar en ella? Es pensar y considerar con atención lo que ha escudriñado. Eso es meditar. Pensar y considerar con atención en lo que ha leído y ha meditado. O sea, eso de que uno se acuesta y sigue leyendo, se aprendió un versículo o leyó la palabra y sigue meditando en esa palabra y meditando y piensa y en su vida qué le está faltando. O sea, eso es escudriñar. Entonces, y considerar con atención en la palabra de Dios. Ni reflexiona. Entonces, son muchos los pasos que hay. Son estos pasos. ¿Y qué reflexionar en ella? Es detenerse un poco para comprender. Se detiene un poco para comprender. Entonces, son estos. Lee, medita, escudriña, medita y reflexiona. Para poder ser un cristiano espiritual, un hombre que piensa en las cosas del espíritu, que es espiritual, debe tener estos 4 pasos para el espiritual. Un carnal no ora, no saca tiempo para orar tampoco. Solo piensa en las cosas de la tierra o de este mundo.
No crece en la fe. ¿Por qué? Porque no se conoce la palabra. Su fe se estancó porque no crece, que no conoce la palabra. No ora. Piensa en servirle a Dios tampoco, porque es lo que menos tiene intención de ganarse a alguien para el Señor. El Señor nos mandó a cumplir la gran comisión, todo el mundo, y hacer discípulos. O sea, hablar del Señor, compartir buenas nuevas y hacer discípulos. Pero no ha sido enseñado, no saca tiempo para ser enseñado, no saca tiempo para leer la palabra, no saca tiempo para escudriñarla. Entonces, no va a crecer espiritualmente y por eso se convierte en un cristiano carnal. Y vemos aquí que estas son las características de un cristiano carnal. Sabemos que las personas hablan de lo que hay en el corazón. Si la persona no tiene de Dios en el corazón palabra, no tiene frutos, no va a hablar de lo que no conoce. Entonces, como dice Lucas, vamos a ir allí al libro de Lucas. Lucas 6:45 dice de la siguiente manera: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que la persona tenga en su corazón, si es naturaleza carnal, va a hablar de lo carnal, de lo de este mundo, de lo que perece, de lo que va a ser, de lo que es pasajero. Pero si la persona es buena, dice que del buen tesoro de su corazón habla cosas buenas. ¿Y qué dice lo último? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está abundando en el corazón? De lo que esté abundando en su corazón, de eso va a hablar. Entonces, es claro aquí el Señor en su palabra. Si una persona no habla con las personas que habla cada día, en un momento, ni un momento habla de las cosas de Dios y solo de los placeres de este mundo, que son negocios, dinero, vanidades y pasajeras, vemos que no hay nada en el corazón. Entonces, el Señor nos llama a que en medio, yo trabajo, yo me relaciono con personas, pero en algún momento, al menos debo decirle, mire, Dios es bueno, Dios le bendiga, le quiero compartir algo del Señor. Esa persona tiene el Señor, aunque está en el mundo, porque no hemos salido del mundo, pero no pertenecemos a Él. No pertenecemos aquí, nos corresponde estar aquí porque tenemos vida, pero yo no voy a vivir como vive la demás gente, sino que aunque esté en el mundo trabajando, teniendo mi empresa, teniendo negocios, relacionándome con la gente, en algún momento debe haber una palabra para alguien que me rodea. Entonces, ve la diferencia, mientras que alguien no saca tiempo para decir ni siquiera Dios le bendiga a alguien, es porque su mente está allí solamente. Su mente, sus pensamientos, está solamente en las cosas de este mundo. Entonces vemos la diferencia y quiero que vayamos allí al libro de Colosenses 3. 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Hemos muerto para qué? Para las cosas de este mundo, porque humanamente pues estamos en este mundo, pero no participamos de todo lo que la gente participa y hace en el mundo. Ahí vemos la diferencia. Hemos muerto para las cosas de este mundo, pero pero sin dejar de lado lo que hacemos en este mundo, pero más centrados en lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos para ser seres espirituales. Vamos a ver otra característica de una persona carnal. El carnal no ha santificado su lengua. Si usted ve que alguien va a la iglesia o nosotros mismos vamos a la iglesia y mi lengua todavía se mueve fácilmente para dañar a otros, para murmurar, para criticar, o sea, con mi lengua no edifico, sino que en vez de edificar estoy dañando con lo que hablo, sino que yo destruyo con mi hablo malas palabras, hago malas confesiones, digo cosas que no convienen, murmuro, critico, acuso, chismorreo,
hablo chismes y cosas, aún ahí está la naturaleza carnal ahí. Entonces son características, ¿no? Hago malas acciones, hablo groserías, bueno, todo esto es porque no he santificado mi lengua. Y Santiago habla mucho. Si ustedes quieren saber sobre la lengua, todo lo que hace, lean el libro de Santiago, que es corto y es de mucha edificación para nosotros. Entonces, una de las características de una persona que es carnal son estas. Esta que acabamos de ver. Y vamos a ir allí al libro de Efesios 4. (29 al 31) dice: ninguna palabra corrompida, hablo de las espirituales. Estoy poniendo el paralelo entre el espiritual y el carnal. Aquí estoy hablando de una persona que debe ser, para santificar su lengua, debe hacer esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué estoy corrompiendo con mi boca? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, que no sea para destruir, sino para edificar, a fin de dar gracias ¿a quién? Al que me escucha, al oyente. Y no contristéis al Espíritu Santo. Cuando de mi boca salen malas palabras, malas confesiones, murmuración, crítica, todo esto, estoy contristando al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros fuimos sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo. ¿Con qué? Cuando hay amargura en el corazón, nos enojamos, ¿qué sale a relucir? La ira. ¿Y cómo se nota la ira? Cuando hablo, cuando insulto, cuando maldigo, cuando digo cosas que no convienen. ¿Qué más sale de la lengua, de la boca, que usamos la lengua? La gritería, la maledicencia y toda malicia. Es clara la palabra del Señor. Es muy clara la palabra del Señor aquí. Entonces nosotros, y en este tiempo nos damos cuenta que las redes sociales se prestan mucho para esto, para difamar a la gente, para difamar a hombres de Dios, para difamar, para hablar, para criticar. Se presta para eso. Pero nosotros, porque hemos santificado nuestra lengua, esto no debe salir de nosotros si está realmente santificada. Otra característica de un carnal. Un carnal siempre tiene pleitos y problemas con otras personas. Si lo tiene con los hermanos, con más veras lo va a tener con la gente que no conoce al Señor. Entonces, es una de las características. Siempre hay conflictos, pleitos, problemas. Y mucha gente se va de una iglesia porque ha causado problemas y se va para otra, y allí llegará a lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema está en él. Porque el problema va con él, y donde quiera que vaya, lo va a llevar de pleitos y de contienda con otros hermanos en la fe. Y quiero que vayamos allí. Vamos a ir a 1 Corintios 3:3, que dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dicen, pregunta, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres carnales, ¿no? Porque diciendo el uno al otro, yo ciertamente soy de Pablo, el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolos? Entonces allí, Pablo, acuérdense que le estaba hablando a la iglesia de Corintios que era carnal. Es un ejemplo que Pablo nos dejó. Entonces, vemos allí que hay celos, una persona que habla, que como característica tiene pleitos y problemas, causa disensiones, y hay celos, hay contiendas, hay muchos problemas con estas personas, y muchos se excusan diciendo, yo soy así. Entonces, se rotula, es que yo soy así. No. Si una persona ha nacido de nuevo, como leímos al comienzo, si una persona es espiritual, no es así, porque su naturaleza, su antiguo hombre, ya ha sido crucificado. Cristo murió por ese antiguo hombre y es nacido de nuevo para tener manifestaciones de los frutos del Espíritu. Entonces,
¿qué pasa con estas personas? Las personas carnales necesitan rendir su carácter a Cristo Jesús. Y no decir, es que no. Si yo he nacido de nuevo, no soy así. Tengo que ver a Cristo Jesús allí. Y ahí vimos el ejemplo de las personas en Gálatas 5, 22 al 25, las personas que son carnales. No lo voy a repetir porque ya lo dije. Entonces, estos deben ser los frutos de una persona espiritual. Los frutos del Espíritu. Entonces, los frutos espiritual son los de Gálatas 5, 22 al 26. Un cristiano maduro se caracteriza, o su carácter se parece al de Cristo. ¿Y cuáles son? Ya los dije antes, frutos del Espíritu. Para mantener ¿qué? La unidad. Si una persona mantiene la unidad, no hay contención, no hay pelea, no hay pleito, no hay envidia, no hay celos, no hay nada de esto. Es una persona que quiere mantener la unidad. Esa es una persona espiritual en el cuerpo de Cristo. Eso necesita el Señor, unidad en el cuerpo de Cristo. Hay peligros, hay muchos peligros cuando la persona no madura y se queda estancado en la carnalidad. Hay peligros para esa persona. ¿Por qué? Y no puede recibir alimento espiritual porque está allí, porque no ha querido madurar. No puede recibir ese alimento que lo va a confrontar, porque es que el alimento espiritual es para la gente que ya tiene esa determinación de vivir para Dios y se va a dejar alimentar. Recuerde que los bebés toman solo leche, pero llega el momento en que ya empiezan a comer comida sólida. Eso mismo pasa en la vida espiritual. ¿Y por qué? Porque no lo asimila. Entonces hay peligro para la persona carnal cuando no asimila el alimento espiritual. Y quiero que vayamos allí a 1 Corintios, que ya lo leí, pero lo quiero volver a leer. 3 del 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿Quién hablaba? Pablo. Le estaba hablando a la iglesia de Corintios. No puedo hablarles como espirituales. ¿Por qué? Porque no había disensiones entre ellos, sino como a carnales. Él estaba hablando como a persona que seguía caminando, viviendo como si estuviera aún en el mundo. Aunque iban a la iglesia, pero los frutos eran, no manifestaban los frutos del Espíritu y no las obras de la carne. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. O sea, les estaba dando todavía leche. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales? Entonces ahí responde también. Entonces tenía que seguir, como que no avanzan porque se quedaron estancados ahí porque no quisieron recibir la palabra que los iba a hacer madurar. No habían ellos eso, no podían asimilar eso. Otro peligro es que pueden perder la proyección espiritual. Entonces vemos aquí que no crecen y pueden perder la proyección espiritual. ¿Por qué? Porque se han proyectado espiritualmente, pero si siguen carnales todavía no pueden ir a ejercer un ministerio. Y vamos a ir allí al libro de Hebreos 5:12, que dice de la siguiente manera: porque debiendo ser ya maestros, la proyección empezó a menguar. La proyección espiritual, en vez, dice el Señor, son carnales, porque debiendo ser ya maestros, o sea, son carnales, pero en vez de ser maestros, ¿qué pasa? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron. O sea, estuvieron ahí todo el tiempo y impiden que esa proyección pueda ejercerse en sus vidas, pueda llevarse a cabo. Esa proyección espiritual quedó ahí porque se proyectaron, pero no puede, porque es un peligro para la iglesia. Una persona carnal no puede ejercer un ministerio. Una persona carnal no puede servirle al Señor. Entonces, dice, ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento sólido. No pueden comer alimento sólido porque les puede hacer daño y van a dañar a otros también. Esos son los peligros para un carnal. Ahí están los peligros. Pero hay una buena noticia. Hay herramientas también para salir de esos peligros y dejar de ser carnales. Dice la palabra, si el carnal tiene deseos y la determinación, aquí voy a hablar de las herramientas, si el carnal tiene deseos y la determinación de madurar, hay herramientas, porque eso parte de mí. Tiene que partir de mí el deseo de madurar. Dios no nos va a obligar, pero yo tengo que tomar una determinación, hacer ajustes en mi vida para empezar a madurar y a crecer en el Señor, a ser transformado, moldeado, para llegar a ser un cristiano espiritual. Quiero ponerles como ejemplo a Pedro. Pedro era un hombre de carácter fuerte. Recuerden que Pedro, el día que el Señor fue apresado allí en Getsemaní, Pedro sacó la espada y le quitó la oreja a uno de los que iban a apresar a Jesús, a Malco. ¿Por qué? Porque él tenía esa naturaleza todavía, a pesar de que había caminado tanto con el Señor, todavía tenía naturaleza de violencia. Él quiso defender a Jesús. Jesús no necesitaba que lo defendiera, porque recuerde que Jesús volvió y puso la oreja en este hombre. Pero él, la primera reacción que tuvo fue allí a quitarle la oreja a este hombre. Y Dios no quiere eso. Él no quiere que nosotros tengamos ese carácter fuerte. Pedro era impulsivo y actuaba aún por sus emociones. Él actuaba a pesar de que había sido un discípulo de Jesús. Entonces, ven ustedes que para todavía tener carácter de este mundo, si yo no tomo la determinación, va a venir a hacerme una mala jugada, porque en cualquier momento puede levantarse y actuar por sus emociones. Pero llegó un momento en la vida de Pedro, cuando maduró en su fe. Él maduró en su fe. ¿Y qué pasó cuando él maduró en su fe? Fue de grande bendición para el pueblo de Dios, porque él ya entendió que tenía que tener una naturaleza, tenía que ser un ser espiritual para poder tener ese carácter de Jesús y poder proyectarse. Se proyectó para seguir a lo que Dios lo había llamado, a ser un discípulo de Jesús. Fue de grande bendición para el pueblo de Dios. Esa es la herramienta, una de las herramientas. Y pues puse como ejemplo a Pedro, porque era uno de los que más estuvieron allí al lado de Jesús. Y recuerde que ahí en adelante siguió, porque él era un ser emocional y no puso sus emociones en las manos del Señor. Otra herramienta. Le puse otra herramienta más. Una de las herramientas es que debe ser consciente y reconocer que cada uno tenemos, qué debilidad tengo yo y qué debilidad tiene usted. ¿Cuáles son mis debilidades? Si yo no soy consciente de mi debilidad, parece como dije antes, que yo soy así. Entonces hay debilidad, en cualquier área de mi vida puede haber una debilidad. Entonces, cuando yo no dejo que esa debilidad sea tratada por el Señor, me va a jugar una mala jugada. Entonces, debo reconocer las debilidades nuestras, la que yo tengo o la que tú tienes, y despojarse de la carnalidad y rendirse a Cristo. Esa es una de las herramientas. Debo rendirme a Cristo. Como dice Efesios 4, 22 y 23. Vamos a... Ya lo leímos, pero quiero leerlo. De Efesios. Denme un segundito. 4. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya antes hablamos de este versículo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Eso es lo que tiene que rendir a Cristo. El viejo hombre, ese viejo hombre ya no tiene que estar ahí en su vida. Despojados del viejo hombre que está viciado
¿A qué? Al mal carácter, a las emociones, se deja llevar por el mal carácter, por el carácter fuerte, se deja llevar por, actúa por las emociones, en momento de ira, de enojo, se deja llevar. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿dónde empiezo yo a renovarme? En mi mente. Es a renovarse y ya como dije antes, baja al corazón y del corazón baja a ponerlo en práctica. Van a los hechos. Entonces, este es un trabajo que no se hace cada 8 días, ni cada mes, ni cada 3 días. Es un trabajo de todos los días. Todos los días debemos trabajar en nuestra naturaleza pecaminosa, en las obras de la carne trabajar y dejar que el Espíritu de Dios empiece a morar en mí. Es un trabajo diario, el despojarse del viejo hombre. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días debe despojarse de este viejo hombre. Si mentía, no mienta más. Si era de mal carácter, si era de falta de dominio propio, controlen el dominio propio. Si tenga dominio propio sobre ese mal carácter. Entonces, si mentía, ya no mienta más. Si mentía, hable la verdad. Habla la verdad, no importa. De pronto se ponga pálido o de pronto le dé vergüenza, pero hable la verdad en vez de mentir. Porque la mentira es como una bola de nieve. Cada vez se envuelve más y hasta que va creciendo más y más. Entonces, diga la verdad, hable la verdad. Si engañaba, ya no engañe, no lo haga más, pero es un trabajo a diario de todas las áreas débiles que tengamos. Entonces, cada uno de nosotros conocemos cuáles son las áreas débiles. Es renunciar a los hábitos de la naturaleza caída. ¿Qué malos hábitos hay? ¿Qué hábitos pensamos que es que yo soy así, este hábito lo tengo ahí? No. Estas son las herramientas para salir de eso. Entonces, toda naturaleza caída es rendirla a Cristo para ser renovado en la mente, renovado en la lengua y en cada área de nuestras vidas. Debemos renovarlo en cada área de nuestras vidas. Renueve la lengua, renueve la mente, renueve los hábitos, renueve todo. Otra herramienta es pasar tiempo a solas con Dios. Empieza a pasar tiempo empiece orando. Si no le gusta orar largo, minutos, 15 minutos, va cada día avanzando en la oración. Empiece a hacerlo y verá cómo va a tener el respaldo de Dios. Pasa tiempo a solas con Dios para que su gloria nos transforme. Si yo paso tiempo con Dios, la gloria del Señor se va a manifestar y me va a empezar a transformar. Y quiero que vayamos allí a este versículo, ya vamos a acabar. Vamos a ir a 1 Corintios 3:18. ¿Qué dice? Nadie se engañe a sí mismo. O sea, yo no puedo mostrar otra cosa cuando en mi corazón hay algo que está afectando mi vida espiritual. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Allí en esto se manifiesta la gloria de Dios. El Señor me enseña sabiduría cuando yo le busco a Él. Cuando yo le busco a Él, la gloria del Señor empieza a manifestarse en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no me voy a engañar creyendo que todo está bien cuando sé que internamente hay cosas en mi vida de las obras de la carne que me impiden seguir y tener una vida espiritual abundante. Entonces, debo hacerme ignorante de muchas cosas para que Dios venga a hacerse en mí, que la gloria de Dios se manifieste en mi vida para ser transformada. Y vamos por la última, que es la otra herramienta. Pasar tiempo en la palabra, ya que aquella es alimento espiritual. Leer la palabra. Hay que leer la palabra, como le dijo Jesús al enemigo cuando lo llevó allí al desierto, cuando lo llevó el Espíritu de Dios y allí fue tentado por el enemigo, en Mateo 4:4, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debo llenarme la palabra de Dios, para que en el momento que el enemigo venga a tocar mi naturaleza humana, yo tenga inmediatamente la palabra. Dice que la palabra es la espada.
Entonces yo debo tener esa palabra para usarla en el momento que la voy a necesitar. Por eso debemos ser llenos de la palabra de Dios. Entonces, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y que ha sido puesta en su corazón por el Espíritu de Dios. Hay que meditar, leer, escudriñar las Escrituras. Como dije antes, ya cada una de las cosas que antes dijimos, debemos nosotros estar plantados en la palabra de Dios, como dice el Salmo 1. Bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová se deleita de día y noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo debo plantarme la palabra de Dios allí todos los días para tener vida. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¿Quién da fruto? El que está plantado en la palabra. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Va a mantener verde, frondoso, dando frutos. ¿Pero cuándo? Cuando yo vivo plantado en la palabra. Allí voy a dar fruto. Y todo lo que haga, prosperará. El Salmo 1. Entonces debo plantarme la palabra. Debo estar plantado en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dar fruto, para mantener vida y hacer todo lo que yo haga prospere. Todo va a prosperar. ¿Por qué? Porque estoy plantado en la palabra. Debo congregarme. Yo debo congregarme para aprender. Necesito ser edificado. Necesito ser discipulado. Porque si no tenemos armas, como dije antes, va a ser difícil ser un cristiano espiritual. Debo alimentarme, debo discipularme. Y estas herramientas las dejo ¿para qué? Para que podamos crecer en la fe y madurar. Que Dios les bendiga y vamos a orar, a darle gracias al Señor, porque espero que esta palabra cobre vida en cada una de sus vidas. Ha sido palabra de Dios. A mí, estas palabras de Corintios, de Gálatas, yo le doy gracias a Dios porque ha hecho en nuestras vidas algo edificante, algo que realmente hemos visto como Dios, cuando uno pone en práctica la palabra de Dios, viene a cobrar efecto. Vamos a orar, pero antes quiero saludar por aquí a mis hermanos, no sé quiénes están conectados y por qué plataforma estarán. Hermano Ignacio, Dios le bendiga, mi yerno, mi nuevo yerno, mi nuevo yerno, que Dios le bendiga. Y por acá, no sé quién más estaría conectado, miramos por acá. Ignacio. Jason Bernardo, mi sobrino, allí en Colombia. Saludos a mi hermana Gladys, saludos a mi hermana, a mi sobrino, saludos a todos mis sobrinos, mi familia allí en Colombia. Dios les bendiga a todos y vamos a orar. Y darle gracias al Señor en esta hora por este tiempo tan maravilloso que Dios nos ha regalado para edificarnos en Él. Padre, yo te doy gracias en esta. Bendigo a todos mis hermanos y amigos que se han conectado en esta hora, Padre. Gracias te doy, Señor, porque si no pudieron conectarse en vivo, estará allí, Señor, puesto para que las personas lo puedan ver más adelante, Señor. Muchas gracias te doy, Señor, te bendigo por tu palabra que edifica nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es como espada de doble filo, Señor. Y gracias te doy porque no solamente edifica a otros, sino que nos edifica a nosotros mismos también, Señor. Yo te bendigo y te doy muchas gracias, Padre mío, por el amor, la bondad y la misericordia, la cual tuviste con nosotros para hacernos entender el camino por donde debíamos andar. Yo te bendigo, Señor, y bendigo a mis hermanos para que esta palabra cobre vida en ellos, y a cada corazón para ponerla por obra, y también a cada persona, amigo que escucha, para que llegue, venga a Dios, para que eche mano de la vida eterna, para que venga a ser una persona transformada y cambiada por el poder de Dios. Gracias te doy, yo te bendigo, Padre, y quiero en esta hora hacer una invitación. El Señor pone en mi corazón en esta hora hacer una invitación para todos aquellos amigos que se conectan, de hacer la oración en esta hora de salvación. Repita conmigo esta oración como la oración más importante que hayas hecho en tu vida, como lo más hermoso y la decisión más importante de tu vida. Y diga conmigo: Padre, yo me acerco a ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados, desde que era un niño y hasta este momento. Borra mis
mis rebeliones y mis maldades. Y en esta hora te reconozco a ti como Señor y Dios de mi vida, como dice la palabra allí en Romanos 19:10, porque con mi corazón creo y con mi boca confieso que tú eres mi Señor. Yo te digo como mi Señor y Salvador. Gracias te doy por anotar mi nombre en el libro de la vida y poder ser salvo, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga y un abrazo para todos los hermanos y amigos que se conectaron en este tiempo, o allí estará puesto también para que lo vean más adelante. Bendiciones para todos.